Oportunidades de mejora y plan de mejoramiento. Oportunidad de mejora. Una oportunidad de mejora es un hallazgo en el cual sí existe un cumplimiento, pero a pesar de ello se determina, bajo criterios objetivos, que existe un margen de mejora para optimizar más una actividad, tarea o proceso. Análisis de riesgo de mercado. El riesgo de mercado se denomina a la probabilidad de una variación en el precio y posición de algún activo de una empresa. En concreto, hace referencia al riesgo de posibles pérdidas de valor de un activo, asociado a la fluctuación y variaciones en el mercado. De riesgo de mercado. Riesgo de cambio. Es el riesgo que está relacionado a la pérdida que se da por las variaciones de cambio que se presentan. Riesgo de los precios de las mercancías. El riesgo del precio de las mercancías es el tipo de riesgo de mercado que se da cuando existe la probabilidad de que las empresas obtengan un resultado negativo en función del precio de los productos, así como de la posición de la empresa respecto a los productos. Riesgo de interés. Este se da por la variación del interés en sentido contrario al que esté establecido en la organización. Si la empresa tiene algún tipo de crédito o préstamo, le será de gran ayuda que el interés baje. Pero si por el contrario la entidad es la que presta, le beneficiará que el interés suba. Riesgo de los precios de las acciones. Se da cuando está la probabilidad de que una entidad tenga resultados negativos en su cartera de acciones. Provisión de inventario. La provisión protege al inventario de una empresa contra los daños, el deterioro, diferencia contra el inventario físico como la pérdida o cualquier otro tipo de factor que influya o conduzca a que el valor del mercado sea diferente o inferior al costo de adquisición. Una provisión de inventario corresponde a un débito en los gastos del periodo, por lo que se ve afectada la utilidad. Además, hay que tener en cuenta que la provisión debe ser verificable, cuantificable y justificable. Provisión de cartera. ¿Qué es una provisión de cartera? Es el valor que la empresa considera que no puede recuperar y por tanto se debe provisionar. Cuando una empresa vende a crédito o sin haber cobrado el dinero en ese momento, asume el riesgo de que un porcentaje de sus clientes no paguen sus deudas, llegando a una situación en que la empresa pierde dinero. Este dinero que no puede recuperar constituye una pérdida para las empresas y por tanto debe aparecer en el ejercicio contable como gasto. Entonces, ¿para qué sirve la provisión de cartera? La provisión de cartera está pensada para prever y conocer el riesgo de perder parte de lo que se ha vendido a crédito o fiado, para también así actuar en consecuencia. Si no se hiciera la provisión de cartera, los estados financieros de las empresas darían lugar a valores irregulares. Recuperar el dinero o la cartera provisionada. Aunque la provisión de cartera es muy importante, también es importante que la empresa intente recuperar parte del dinero que le deben los clientes para intentar evitar las menores pérdidas posibles por clientes que no pagan. Por ello mismo, hay que saber cómo reclamar las deudas. Hay que saber además que después de haber provisionado la cartera, se puede recuperar la cartera provisionada. Provisiones de activos fijos. Son obligaciones expresas o tácticas a largo plazo, claramente especificadas en cuanto a su naturaleza, pero que en la fecha de cierre del ejercicio son indeterminadas en cuanto a su importe exacto o a la fecha en que se producirán. Las NIF no admiten provisiones para adquisición de activos, ni para ningún gasto futuro, salvo que al cierre exista un pasivo, por ejemplo, por haber recibido ya un bien o servicio y que existe incertidumbre del valor o fecha de pago. Reservas legales. La reserva legal es una especie de fondo o ahorro que las empresas o sociedades están obligadas a constituir por mandato legal con el fin de proteger el patrimonio. Toda empresa está expuesta a riesgos y pérdidas
que puede comprometer su estabilidad financiera y su patrimonio. Y recordemos que una de las causales legales para que una sociedad deba disolverse y liquidarse es la disminución de su patrimonio por debajo del umbral fijado por la ley, y por ello se puede evitar cuando la empresa ha constituido suficientes reservas que puedan enjugar estas disminuciones de capital. Ahora hablaremos sobre el plan de mejoramiento, pero para ello necesitamos conocer otros temas. Informe de auditoría. El informe de auditoría es la expresión de una opinión profesional en el que se materializa el resultado del ejercicio de auditoría y contiene además del dictamen la evaluación del control interno, el cumplimiento de las normas y procedimientos y otros aspectos relacionados con la gestión y el periodo examinado. La comunicación de resultados debe ser oral y escrita. Este debe dar cumplimiento a los objetivos que originan el ejercicio, debe conocer los resultados y además de eso debe presentar las observaciones y conclusiones de manera objetiva, así como las recomendaciones. Características del informe de auditoría. Objetivo: describir los hechos sin exagerar ni minimizar las deficiencias observadas. Sus comentarios deben basarse en situaciones concretas y no sobre rumores. Debe ser imparcial y sin perjuicios al exponer sus observaciones. Claro, la redacción debe hacerse de manera que atraiga la atención del lector, expresando las ideas de forma clara, que sea fácilmente comprensible. Debe evitarse el uso de una terminología muy técnica por cuanto a los usuarios pueden no comprender lo que el auditor está reportando. Concisos, ir a los hechos y evitar detalles innecesarios. Oportuno, los informes deben emitirse sin retraso, a fin de que la alta gerencia pueda tomar las decisiones correctivas del problema planteando lo más pronto posible. Estructura del informe. Todo informe de auditoría debe contener en su texto como mínimo los siguientes aspectos. Capítulo 1. Aspectos preliminares. Capítulo 2. Características del ente, programa, proyectos, planes, etc. Capítulo 3. Resultados de la auditoría. Y capítulo 4. Disposiciones finales. Capítulo 1. Aspectos preliminares. En esta sección, el auditor interno debe exponer, primero, propósito u objetivo de la auditoría. En el caso que la auditoría se refiera a la evaluación de las denuncias, deberá incorporarse en la POAC como una actuación regular para el año en que se realice la misma. En el informe deben omitirse palabras como denuncia, denunciante o hechos denunciados. Alcance. Indicamos las áreas examinadas y el periodo examinado durante la auditoría, los procesos y actividades evaluadas, tipo de análisis realizado, criterios utilizados para la selección de la muestra, así como las limitaciones encontradas. Objetivo general y específico. El objetivo general corresponde al propósito de la actuación, lo que se espera determinar de manera general. Se refiere a lo que queremos conseguir. Se debe evitar de su formulación pueda entenderse como su actividad o acción. Objetivo específico. Se refiere más a las áreas o procesos específicos, como su nombre lo indica. En ambos casos se redactan comenzando con el verbo infinitivo. Enfoque. Percepción o perspectiva que orientó el análisis, lo que se pretende evaluar. Una intervención puede o no tener diversos enfoques conceptuales, normativos, técnicos, presupuestarios, económicos o asignarle mayor peso a alguno de ellos. Los puntos antes mencionados pueden presentarse como un solo párrafo o secciones separadas. Métodos, procedimientos y técnicas. Debe exponerse en párrafo separado la metodología aplicada por el auditor. La exposición no es necesaria que se haga en forma detallada, ya que los papeles de trabajo tienen el detalle del o de los procedimientos aplicados por el auditor. Segundo capítulo. Características del ente. En este capítulo contendrán las características generales del ente evaluado, misión, visión, naturaleza jurídica, así como los aspectos vinculados al área evaluada.
Existe un marco regulatorio, el cual contendrá las normas legales, sublegales y técnicas vigentes para el periodo evaluado, que guarden relación con el objeto evaluado. Tercer capítulo, resultado de la auditoría. Condición. Es la descripción de la situación observada. El informe debe redactarse de tal forma que exprese primero las observaciones más importantes. Los puntos observados en la auditoría, que a juicio del auditor no reviste una importancia relativa, así como sus recomendaciones o sugerencias, no serían incluidas en el informe de auditoría. Estas observaciones deben ser comunicadas a la gerencia a través de memorandos internos. Criterio. Normativa de carácter legal, sublegal o reglamentaria, manual de normas y procedimientos, políticas, principios contables, con la cual es comparable el hecho. Es necesario citar y transcribir el informe, la normativa que no se consideró. Causas. Todo informe debe explicar las razones por las cuales un determinado registro o proceso no está acorde con la norma, política o procedimiento preestablecido. Efectos. Al exponer las deficiencias encontradas en el desarrollo de la auditoría, es conveniente indicar qué consecuencias puede traer a la organización si no se corrige tales situaciones. La forma de exponerlas induce a los usuarios del informe a tomar las acciones correctivas lo más pronto posible. Cuarto capítulo. Disposiciones finales. Conclusión. Son evaluaciones generales del auditor que surgen del análisis global de los hallazgos detectados en la actuación y de la incidencia de estos sobre el ente, programa, proyecto, planes o metas evaluadas. Deben estar directamente relacionados con el objetivo general de la actuación practicada. Recomendaciones. Son las medidas propuestas con la finalidad de corregir los errores, omisiones y desviaciones determinadas. Se podrán desarrollar tantas recomendaciones como se consideren necesarias. En ningún caso podrán integrarse al objeto evaluado para que cumplan las obligaciones legales y sublegales. Hallazgos de auditoría. Son los resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. Los hallazgos de la auditoría pueden indicar conformidad o no conformidad con los criterios de auditoría u oportunidades de mejora. Después de haber tratado un poco los temas anteriores, ahora vamos a hablar sobre el plan de mejoramiento. ¿Qué es el plan de mejoramiento? Es el conjunto de proyectos de corto, mediano o largo plazo destinados a subsanar debilidades detectadas durante los procesos de autoevaluación, basados en los resultados de la autoevaluación realizada. Orienta las acciones requeridas hacia la superación de debilidades y sus causas y la conservación y potencialización de fortalezas. Pasos a seguir en plan de mejoramiento. Primero, identificar el área de mejora. Una vez realizado el diagnóstico, la unidad evaluada conoce las principales fortalezas y debilidades en relación al entorno en que la envuelve. Segundo, detectar las principales causas del problema. La solución de un problema y por lo tanto la superación de un área de mejora comienza cuando se conoce la causa que lo originó. Existen múltiples herramientas metodológicas para su identificación. Cabe destacar el diagrama de espina, causa-efecto o el diagrama de Pareto. Tercero, formular el objetivo. Una vez se hayan identificado las principales áreas de mejora y se conocen las causas del problema, se ha de formular los objetivos y fijar el periodo de tiempo para su consecución. Cuarto, seleccionar las acciones de mejora. El paso siguiente será seleccionar las posibles alternativas de mejora para posteriormente priorizar las más adecuadas. Se propone la utilización de una serie de técnicas, tormenta de ideas, técnicas del grupo nominal, etc., que facilitarán la determinación de las acciones de mejora a llevar a cabo para superar las debilidades. Quinto, realizar una planificación. El listado obtenido es el resultado del ejercicio realizado, sin haber aplicado ningún orden de prioridad. Sin embargo, algunas restricciones inherentes a las acciones elegidas pueden condicionar su puesta en marcha o aconsejar postergación o exclusión del plan de mejora.
Sexto, seguimiento del plan de mejoramiento. El siguiente paso es la elaboración de un cronograma para el seguimiento e implementación de las acciones de mejora. En el mismo se dispondrán de manera ordenada las prioridades con los plazos establecidos para el desarrollo de las mismas. Objetivos del plan de mejoramiento. El objetivo primordial del plan de mejoramiento es promover que los procesos internos de las entidades se desarrollen en forma eficiente y transparente a través de la adopción y cumplimiento de las acciones correctivas o de la implementación de metodologías orientadas al mejoramiento continuo. Clases de objetivos. Objetivos infinitos son aquellos objetivos que una vez logradas los metas inmediatas van a seguir motivando. Objetivos medibles son aquellos que se pueden cuantificar. Este es el punto en el que nos vamos a centrar. Un objetivo bien planteado debe permitir medir los resultados en forma numérica, ya sea en porcentaje o en una cifra absoluta. Objetivos alcanzables no son solo deseos, son sobre todo fines establecidos para que se alcancen mediante una acción estratégica pertinente. Esto, antes de obsesionarse con un objetivo ideal y lejano, se debe ir paso a paso con el fin de conseguir objetivos específicos a corto y largo. Alcance. Las cuales son socializadas con el líder del proceso para luego ser reportadas al área encargada para su verificación, consolidación y posterior seguimiento a la eficiencia de las actividades. Indicadores. Un indicador debe ser construido con un claro criterio de utilidad para asegurar la disponibilidad de los datos y resultados más revelantes en el menor tiempo posible y con un menor costo. Ahora hablaremos de dos tipos de indicadores de gestión. El indicador de gestión se utiliza para realizar el monitoreo de los procesos, de los insumos y de las actividades que se ejecutan con el fin de lograr los productos específicos de una política o programa. Indicador de resultados. Relaciona los bienes y servicios generados por la acción de formación, resultan de las actividades de transformación de los insumos y generan un incremento en los productos aplicables a la formación. Construcción de indicadores. Primero, formulación del problema que se quiere medir. La identificación del objeto de medición es el primer aspecto que se debe establecer en un estudio determinado. Los indicadores deben en principio proporcionar información concreta acerca de dicho objeto. Por lo tanto, la información y su modo de recolección alrededor de él tienen que ser cuidadosamente escogidos. Y en el evento en el que se realicen preguntas, estas deben ser muy bien formuladas. El segundo paso consiste en determinar cuál es el aspecto específico que interesa evaluar de dicho objeto de medición, el cual puede estar relacionado con la formulación, los insumos, los procesos, los resultados, los impactos, la gestión o los productos. Esta actividad no permite crear dudas frente a lo que se pretende medir, facilita la construcción de un indicador adecuado para aclarar o disminuir las incertidumbres que rodean los problemas planteados. Segundo, definición de las variables. Una vez definido qué se quiere medir, puede proceder a la elaboración del indicador, para la cual se establecen las variables que lo conforman y la relación entre ellos, para que se produzca la información que se necesita. Tercero, selección de indicadores y calidad de los datos. De modo general, un indicador debe ser de fácil comprensión e interpretación y debe permitir establecer relaciones con otros indicadores utilizados para medir la situación o fenómenos conocidos, es decir, debe ser comparable en el tiempo y en el espacio. Metodológicamente, debe estar elaborado de forma sencilla, automática, sistemática y continua. El proceso de selección de indicadores depende del contexto teórico en el que se les requiera, es decir, dependen en buena medida de las características del proyecto a evaluar o área de estudio que se vaya a emprender. Diseño del indicador. Primero, identificación del contexto.
Se debe tener un conocimiento actualizado del contexto social, político, jurídico y económico de la unidad del análisis. Segundo, determinar el uso y actor. Se debe determinar los usos específicos que tendrá el indicador y señalar los actores que se requieren esta información. Elementos del plan de mejoramiento. Debilidades. Referidos a errores o omisiones en los procesos fundamentales del programa o carrera y que deben atenderse por el alto impacto que tienen en la calidad. Actividades. Son aquellos proyectos específicos que se desarrollan para superar la debilidad y alcanzar la situación deseada. Tarea. Es el nivel más operativo de las actividades o proyectos que integran el plan de mejoramiento. Indicadores. Son señales que nos permiten darnos cuenta cómo se encuentran las cosas en relación con algún aspecto de la realidad que nos interesa conocer. Fuentes o medio de verificación. Es el elemento que permite constatar la medición del indicador. Es aquel elemento material, observable, que evidencia lo manifestado en el indicador. Seguimiento del plan de mejoramiento. Es la verificación efectuada para confirmar que las acciones planificadas se hayan implementado.